días a todos, ¿cómo están? Hola, buenas, gracias por estar acá. Estamos con una charla con Antonio, que también fue tapa de Forbes el año pasado y también participó en este primer encuentro de Agro. Antonio, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. No, gracias por invitarme. Antonio, empecemos por las noticias de cada día. Hoy hablábamos más temprano con el CEO de Corteva, nos preguntamos si era más difícil saber cuándo llueve o qué va a pasar con el dólar. La pregunta ahora es, ¿cuál es tu primer balance del impacto que tuvo el dólar soja en el mercado? Si superó las expectativas y cómo crees que va a seguir. Bueno, me parece que hay una evaluación objetiva, ¿no?, de lo que se esperaba lograr con esa medida y de lo que se logró, que no da mucho como para... que no es opinable, digamos, ¿no? Se pensaba en recaudar 5.000 millones de dólares que eran necesarios para fortalecer las reservas en el Banco Central y se lograron finalmente 8.000 millones de dólares, es decir, más de un 50% por encima de las expectativas. O sea que la medida fue efectiva. ¿Para qué? Para juntar dólares en un Banco Central que prácticamente tenía reservas negativas en el momento que se decidió esa medida. Hay mucha gente que se cuestiona, bueno, pero esto tiene un costo cuasi fiscal porque hubo que emitir para la diferencia entre los 200 y los 150, y es cierto, esa decisión de esa inversión cuasi fiscal, si se neutraliza, tiene un efecto negativo bastante mínimo, pero por otro lado, el no haber hecho nada y seguir con reservas negativas hubiese complicado mucho más el proceso de crecimiento económico, de importaciones muy limitadas, e incluso podría haber, digamos, disparado un proceso de corrida cambiaria y por lo tanto inflacionario también. Así que me parece que la evaluación en conjunto de la medida me parece que fue muy positiva. ¿Y vieron el impacto también en la compañía, en la curva de ventas de insumos? Con esta idea de que el productor lo primero que hace es reinvertir, ni bien liquidó esos dólares, reinvirtió. ¿Lo vieron ustedes reflejado en las curvas de la compañía? Septiembre fue un mes de buenas ventas, de buenas operaciones. El beneficio, si querés, era doble, porque por un lado vos recibías como productor, por la soja que liquidabas, casi un 45% más, ¿no?, el tipo de cambio ponderado entre el MEP y el oficial, pero a su vez podías, si querías, darte vuelta e ir a comprar insumos al dólar oficial, que es como se venden los insumos, con lo cual tenías como una doble ventaja. Para el que la aprovechó, creo que le pudo sacar un rédito interesante, y para las empresas que vendemos insumos creo que fue un mes muy bueno también. ¿La mayor preocupación superada esta liquidación tiene que ver con el clima entonces, o qué es lo que queda por terminar de... ¿Qué marco a futuro esperan los productores para lo que viene? Bueno, ahora pasó esto, ¿qué me espera para el 2023? El clima sin duda es una preocupación, te diría, clave. Vos podés tener mejores condiciones de venta, más disponibilidad de campos para alquilar o no, los precios internacionales pueden ser un poco mejores o peores, pero si no llueve y perdés toda tu producción, es cero, ¿no? Entonces ahí no hay mucha discusión. Hoy la situación está compleja. Si no llueve en octubre, la primera siembra de maíz en algunas regiones, como por ejemplo Santa Fe, va a estar muy comprometida y es posible que el productor decida hacer otra cosa, como puede ser soja. Con lo cual yo te diría que hoy eso es una preocupación. Desde el punto de vista, si querés, más industrial, más empresarial, sí me preocupa qué va a pasar con estos 8.000 millones de dólares que se recaudaron y cómo se va a administrar eso en el comercio exterior, porque parece un montón, pero en función de las importaciones mensuales que tiene la Argentina, te puede durar para 1 o 2 meses y hay que seguir. Entonces eso te despierta la idea de que en materia cambiaria seguramente haya que hacer algo más para volver más sustentable el fluir de las reservas dentro del Banco Central y dentro
del sistema cambiario argentino. ¿Te imaginas el dólar Qatar y los dólares de distintos nichos de la industria que se ponen acomodando hasta que en algún momento se pueda finalmente devaluar completamente la moneda? ¿Te imaginas algo paulatino? Una devaluación tradicional no la veo, primero, ideológicamente con el gobierno actual, y desandando lo ideológico, no lo veo también como algo productivo en una economía que está tan dolarizada. Vos devaluás un 50% y a los 40 días estás igual que antes de devaluar, es decir, no ganás competitividad ni productividad por el lado del tipo de cambio. Sí me parece que el gobierno debería estudiar la posibilidad de hacer un desdoblamiento que es como una devaluación gradual, donde dejás dentro del tipo de cambio oficial aquella parte de la economía que vos querés todavía proteger un poco más de los índices de inflación y del encarecimiento de los precios, que tiene que ver con el cuidado de la salud, con los alimentos o con los insumos industriales críticos, y quizás dejar flotando en el mercado MEP o como se llame, dólar financiero, todo lo demás que tenga que ver con los viajes al exterior, con los bienes suntuarios, y por el lado de la oferta, con una parte de la soja y con las economías del conocimiento, las exportaciones de los chicos que programan y que prefieren no traer esos dólares porque no les conviene. Es decir, hay cosas que se pueden hacer para ir resolviendo algunos de los conflictos que encierra el cepo, que no tendrían un costo alto en materia inflacionaria y que darían una perspectiva de una Argentina que en su economía, al menos gradualmente, se abre un poco más. Ahí te hago una pregunta. Recién lo estabas mencionando en función del tipo de cambio, el tema del gradualismo. Pero esa palabra es una de las mayores autocríticas que se hace el gobierno hoy en la posición del PRO, diciendo uno de nuestros tantos errores fue haber sido demasiado gradualistas porque nuestra economía necesita un shock para ordenar su macro. ¿Crees que ya sea este gobierno en el tiempo que le queda o el gobierno siguiente tendrá que abandonar ese gradualismo, ir por terapias más de shock, o depende el momento, el contexto y el lugar? El gobierno anterior, donde no fue gradualista, fue en la salida del cepo, y eso fue un error. Es decir, lo que hizo Prat Gay de salir directamente por completo de un momento al otro y no poner ninguna regulación en la entrada y salida de capitales especulativos, generó la crisis del 2008 frente a la primer crisis externa que tuvimos por faltante de dólares y por cambio en el contexto internacional. De haber salido más gradualmente no hubiésemos tenido una inflación tan alta en el 2017 y en el 2018 y probablemente no hubiésemos tenido una crisis de faltante de dólares como la que empezó a mediados del 2018. Donde eligió un camino gradual fue en el tema fiscal, no en el frente externo, digamos, no una reducción del gasto más itemizada y más suave en el tiempo. Yo creo que hoy, a un año de las elecciones, va a ser muy difícil discutir un cambio fiscal importante, ¿no? ¿Qué Estado queremos? Es una discusión fundamental, ¿no? ¿Qué Estado queremos? ¿Queremos un Estado ausente en todo o queremos un Estado fuerte, presente en materia de educación, de salud pública, de defensa? Ausente o hiperpresente, o algo en el medio, ¿no? Porque sobre todo yo diría el aumento del costo, ¿no? El aumento del costo público en los últimos 20 años se duplicó y no pareciera que fuera más eficiente, ¿no? Correcto. Pero aún así, solamente hablar de la reducción de los impuestos sin decir cómo vamos a financiar la parte que sí queremos que exista, también es una trampa. Entonces, digo, esto me parece fundamental, pero no me parece algo que se pueda discutir en el último año de gobierno de ningún gobierno. Correcto. Y sí tampoco me parece algo que sea posible decidir por un solo partido político. Me parece de las cosas que tienen que ser acordadas por la política argentina con todos los partidos, o por lo menos con los más representativos e importantes involucrados y opinando sobre eso.
¿Te imaginas que podría ser posible un año antes de las elecciones que el oficialismo y la oposición se pusieran de acuerdo para tener un plan del agro consensuado donde, miren, tenemos que discutir muchas cosas, pero el tema de agro lo vamos a llevar a esta agenda común? ¿Lo ves posible? Lo veo deseable, no lo veo factible. O sea, me encantaría que eso pase, creo que le daría un oxígeno a la sociedad, una esperanza de tener una clase política a la altura del momento y de las expectativas, pero no veo a los principales líderes del gobierno y de la oposición con ganas de eso. Antonio, vos conocés como muy pocos en el sector la mentalidad del productor agropecuario, sus temores, sus desafíos, sus ganas de progresar, los obstáculos, la posibilidad de seguir adelante frente a todas las distintas complejidades que tiene la Argentina. ¿Qué es lo que más, cuando conversás con ellos, qué es lo que más les preocupa hoy? Yo diría tres cosas, sacándolo muy coyuntural como es el clima, ¿no? Por un lado es la carga fiscal, ¿no? Las retenciones han sido siempre un tema que lastima al sector en su autoestima, te diría, ¿no? Porque es como discriminado frente a cualquier otro de la Argentina. Está bien pagar impuestos cuando ganás mucha plata, pero falta la palabra ganar. Acá es por vender la retención. Entonces, esa es algo que no se digiere adecuadamente y hay que repensarlo. Si el impuesto a las ganancias no está bien diseñado, rediseñémoslo de vuelta, pero que sea viable, que el productor tenga el mismo trato que cualquier otra persona, que cualquier otro contribuyente, y no que le cobren sobre lo que vende, sino sobre lo que gana. O sea, se siente genuinamente discriminado. Eso sin duda. El segundo punto es la brecha, ¿no? Vos tenés una actividad por la cual traes dólares al país, pero te dan otra cosa, que no son dólares. Te dan pesos que transformados a dólares terminan siendo menos. Otra cosa. Y te diría la tercera cosa, la pongo en tercer lugar, cuando salgamos de la coyuntura de las otras dos, quizás sea la más importante, y es la percepción pública de cuál es el valor agregado a la sociedad que trae el sector, ¿no? Donde todavía hay esa mirada, digamos, oligárquica y contaminadora de un sector que no ha hecho lo mejor que se puede hacer comunicacionalmente para transmitirle a la sociedad lo que realmente es un sector hiperdinámico, muy competitivo, flexible, que se adapta a los cambios internacionales, pero sobre todo a la coyuntura local, que es responsable del 70% de las divisas que ingresan a la Argentina, que genera trabajo, innovación, tecnología. Es probable que si vos haces una encuesta no encuentres todos estos factores comunes en la percepción pública, y es una pena porque es el sector económico más importante y más dinámico que tiene la Argentina. ¿Y esos prejuicios crees que están muy vinculados a un ala política específicamente y al mismo tiempo con un sentimiento antiempresario que hay ya por fuera del agro en un sector que tendríamos que ver qué tan representativo es de la sociedad? No lo sé, creo que es más profundo, hay razones históricas, ¿no? A lo mejor lo que era el agro hace 100 o 150 claro, años. Pero pasaron cosas. Y lo que es hoy. Y esas cosas a veces no se recrean en una comunicación más eficiente. Creo que también dentro del sector tenemos espacios que se construyen a partir de algunas actitudes soberbias que tampoco ayudan. Que confirman prejuicios. A empatizar con una sociedad que está en otra situación. Te voy a preguntar de otra manera. ¿No hay un sector, y puedo más ligado al gobierno, el gobierno es muy amplio, que tiene una mirada anacrónica del agro? Sí,
sin duda. Iba a ser mi tercer punto, ¿no? Así como dentro del sector tenemos bolsones de soberbia que no empatizan con la sociedad, dentro del gobierno también hay miradas antiguas sobre lo que es el sector y te diría erróneas, porque el sector está compuesto en un 70% por gente que se levanta temprano, labura, tiene que pagar un alquiler, tiene que correr con los riesgos del clima, de la producción, y no es dueño del campo que produce, es un laburante, y solo un 30% puede ser más grande, más mediano, más chico, dueño de la tierra. Que tampoco hay ningún problema con eso, pero quiero decir, no todos son terratenientes, la mayoría no lo son. Son mujeres y hombres que trabajan, que producen y que se afrontan a dificultades todos los días. Y desde Syngenta, Antonio, cuando decís uno de esos proyectos tiene que ver con la contaminación y el compromiso de una compañía de Syngenta vinculada a la sostenibilidad, ¿cómo va esa educación y cómo va ese proceso de innovación y que va mejorando en el sector agropecuario? ¿Cuánto falta por recorrer? Mira, te voy a contar una infidencia. Vengo de una reunión en Ginebra la semana pasada que organizó Syngenta para los 50 productores agropecuarios más grandes del mundo, de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, de Canadá, de Ucrania. Solamente quedaron afuera los rusos por un tema de conflicto. Y invitamos al CEO de Nestlé, ¿viste? Una de las compañías más grandes de alimentos, para que nos nutriera de cuál es la tendencia que se viene en el mundo, de los requerimientos de las compañías de alimentos en relación a quienes producimos la materia prima para esos alimentos. Y fue, como dicen los ingleses, fue shocking escucharlo, ¿no? Pensar que el tipo dijo lo que dijo adelante de los 50 productores más grandes del mundo, que estaban nucleados ahí por la empresa de agronegocios más grande del mundo. Y dijo, señores, nosotros pensamos el futuro a través de una agricultura regenerativa. Pues sí, agricultura regenerativa está bien, nosotros también lo vimos en el Congreso de CREA hace 2 semanas, donde el cuidado del suelo sea lo más importante en materia de sustentabilidad. Cuidando el suelo y lo que pasa en el suelo, cuidás todo lo que viene después. Y donde no nos imaginamos de acá a mucho tiempo que se siga utilizando glifosato y pesticidas para la producción agropecuaria. Todos los pocos pelos que nos quedaban, te imaginás cómo se nos pusieron, ¿viste? A mí que me cuesta callarme un poco, enseguida, ¿viste? La mano se me iba, le digo, señor, ¿qué tiene que ver la agricultura regenerativa con el buen uso de los agroquímicos? Y ahí se incomodó, ¿no? O sea, se lo notaba un poco molesto por la pregunta, pero nos puede gustar o no lo que dijo. Es el CEO de Nestlé, nos puede gustar o no. Dijo, yo me baso en la percepción de mis consumidores y lo que quieren mis consumidores. Y eso es lo que ellos piensan y eso es lo que ellos dicen. Entonces me parece, o empezamos a hacer un trabajo muy fuerte, comunicacional, de lo que significa la ciencia y de lo que significa para el mundo dejar de lado tecnologías importantísimas que generan hoy la productividad que tenemos y que si las dejamos de lado va a caer nuestra producción a la mitad y no hay que remontarse muy lejos. Veamos la experiencia de Sri Lanka hace 2 años atrás. O el mundo nos va a dar un cachetazo y va a transformar esta industria en otra cosa. Vendrán productos biológicos, productos de otra generación, pero la transición puede llegar a ser dramática
si no la planificamos y no la organizamos bien. O sea, esto encendió las alarmas. Yo te diría... ¿Crees que es representativa esta visión que tuvo el CEO de Nestlé sobre otras compañías de alimentos? Si no fuera que Nestlé es una empresa europea, te diría que estaría muy alarmado. Pero Europa vive en un limbo regulatorio y tecnológico y verde, ¿no? Y hoy están pagando un poco el precio de todo ese limbo en el que han vivido. Me gustaría ver qué es lo que piensa una compañía americana, ¿no?, al respecto. Pero en todo caso yo te diría, lo hizo a propósito, fue un provocador. Una provocación. Fue un provocador, logró su cometido, y como mínimo nos tiene que hacer pensar de que es hora de que despertemos, ¿no?, de que no sigamos convencidos de que no pasa nada, dicen esto, pero después al final... ¿no?, la ciencia nos avala, no alcanza. No alcanza. La última, un mensaje de una perspectiva que tengas para el próximo año, para el sector, si tenés que compartir una visión con ellos, ¿cuál sería para este último año? Digo, este último año previo a las elecciones, que es todo un camino por delante con todo lo que veníamos charlando al inicio de esta conversación. Mira, el año que viene va a estar muy marcado por el tono electoral, digamos, y por lo que pase por el clima, ¿no? El clima puede hacer que se repita un año bastante complicado como el que tuvimos en el 2019 y que generó una caída en las reservas muy significativo, o no, si esto se soluciona. El conflicto bélico, se resuelva o no se resuelva, puede hacer que los precios internacionales sigan en este nivel atractivo o se derrumben. Y la intencionalidad del gobierno por tomar medidas más racionales de cara a las elecciones pueden devolverle mayor atractividad al sector y regenerar una rentabilidad un poco ajustada. Sobre todo en este evento tuvimos la posibilidad de comparar lo que gana un productor en Brasil con un productor en Argentina en dólares reales por hectárea cuando produce soja, y las diferencias son alarmantes. Entonces me parece que ahí hay cosas que podrían pasar el año que viene que podrían ser más riesgosas o menos riesgosas, más positivas o más negativas en este año preelectoral, como vos lo mencionás. Antonio Aracre, CEO de Syngenta, siempre un placer tener esta charla con una mirada muy amplia, muy diversa, para poder entender esta Argentina tan complicada. Gracias, Axel, por la invitación y muchas gracias a ustedes.